Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 26 de febrero, bienvenidos a Primer Click. El consumidor estadounidense está más pesimista. El mercado mira a Nvidia en busca de una salida a la racha negativa. Trump amenaza al cobre con posibles aranceles y Ucrania y Estados Unidos llegan a un acuerdo. Es una mañana de alzas generalizadas en los mercados este miércoles, mientras estamos a la espera de que la empresa más importante de Wall Street y también con ello para el mercado global reporte sus resultados trimestrales. Estoy hablando de Nvidia, la fabricante de semiconductores y procesadores de alta capacidad, que se ha convertido en la protagonista de la industria de desarrollo de inteligencia artificial. Los resultados de Nvidia llegarán tras el cierre de la sesión, pero ya vemos que está dando impulso a los índices estadounidenses. Las acciones de Nvidia suben más de 2% ya antes de la apertura. Vemos también que los futuros del Nasdaq avanzan 0,75%. Los futuros del S&P 500 suben un 0,47%. Buscan así los índices de Estados Unidos repuntar en la apertura tras el cierre negativo que tuvieron ayer. El S&P 500 va sumando ya 4 días consecutivos de caídas, afectados por crecientes dudas en torno a la desaceleración de la economía estadounidense. Estos temores se agravaron en la sesión de ayer después de que el Conference Board reportara una caída mayor a la prevista en el índice de confianza de los consumidores en febrero. Se trató de la mayor caída desde agosto de 2021 y no solo eso, sino que la medición de las expectativas de corto plazo a 6 meses cayeron bajo 80, un nivel que según los economistas de Conference Board suele anticipar una recesión. No hay una relación directa, causal directa, pero sí hay cierta relación entre el pesimismo de los consumidores y sus cambios de hábito que pueden llevar a una desaceleración más profunda de la economía. Al igual que con la medición de la Universidad de Michigan, que también registró una caída mayor a la esperada, nuevamente se hace referencia a que los consumidores tienen los altos precios y la inflación como principales preocupaciones. Es decir, están los consumidores viendo un escenario muy diferente al que había anticipado la Reserva Federal, al que había anticipado el mercado, que era un escenario en que la inflación se desaceleraba, aunque se mantenía un poco más alta de lo previsto, pero que se desaceleraba mientras la economía seguía creciendo. Los consumidores están temerosos de una desaceleración del mercado laboral, de un deterioro de las condiciones de hacer negocios y mientras ven todavía altas presiones inflacionarias. Esto es lo que estaría explicando el mal desempeño de los índices estadounidenses en los últimos días. Hay que ver qué tan sensible es la administración de Trump a las caídas de Wall Street. En este contexto, se está poniendo mucha expectativa en cómo Nvidia, con un reporte que logre superar las expectativas, pueda inyectar un nuevo optimismo en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, que pueda renovar el apetito por el riesgo. Lo que se va a buscar son señales de que las inversiones por inteligencia artificial siguen creciendo a buen ritmo. Hay que tener mucho cuidado porque el potencial de caída es bastante grande. Ya Nvidia es juzgada con una vara muy alta y cada vez le cuesta más superar las expectativas de los analistas. La inteligencia artificial también es un tema que ha sido importante en la jornada de hoy en Asia. El índice regional subió casi 1%, impulsado sobre todo por el Hang Seng de Hong Kong, que tuvo una sesión con un avance de 3,2%. La cadena CNBC reporta que las autoridades de Hong Kong presentaron su presupuesto en el que incluyeron una partida de recursos para impulsar la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial en esta ciudad-estado. Y Hong Kong quiere convertirse ya así no solo en un hub financiero, sino también en un hub de inteligencia artificial. No solo en Asia vimos una sesión positiva, tenemos alzas importantes también en Europa. El stock 600 marca un nuevo nivel récord, sube a esta hora 0,75%.
Y hay noticias importantes en esta región. En términos de empresas, destaca Santander con un avance de 1,86% en sus acciones esta mañana después de anunciar un aumento en su pago de dividendos. Los dividendos del Banco Español van a subir 20% respecto al año pasado, un reflejo del buen momento de Santander y su crecimiento de utilidades. Hay muchas expectativas también en torno a las medidas que presente hoy la Comisión Europea en un nuevo plan para aumentar la competitividad de la región, repuntar la economía, haciendo caso a esas críticas que presentó el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en ese reporte en el que acusaba que prácticamente Europa se había puesto a sí mismo cortapisas a su crecimiento con un exceso de regulaciones y con falta de inversiones en productividad. Uno de los puntos principales que está causando expectativa en el mercado es que la Comisión Europea podría retirar o relajar una serie de regulaciones, sobre todo ambientales, que se acusan han sido un gran obstáculo o un gran freno para las inversiones en esta región. Pero quizás uno de los principales factores detrás del apetito por el riesgo en Europa tiene que ver con las expectativas de un pronto fin a la guerra en Ucrania. Financial Times fue el primero en reportar que el gobierno de Ucrania alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para explotar en conjunto los minerales de ese país y otros recursos de materias primas. Inicialmente, Donald Trump demandaba un acuerdo que le entregara a Estados Unidos unos 500 mil millones de dólares en ganancias, según él, para compensar la ayuda que ha entregado ese país, Ucrania, para defenderse de Rusia. Pero el acuerdo fue rechazado por Zelensky, fue rechazado también por Europa. Se acusó que Estados Unidos estaba tratando de imponer condiciones absurdas a la víctima de una invasión militar. Zelensky dijo que no firmaría algo que prácticamente entregaría los recursos de los ucranianos por la próxima década. Y esto llevó a que Trump lo llamara dictador, acusara a Ucrania de ser responsable del inicio de la guerra. Y estas acciones elevaron la alarma en Europa. De ahí la importancia de este acuerdo. Zelensky viajaría el viernes, se reuniría directamente con Donald Trump para firmar el documento. Y si bien al parecer el acuerdo incluye todavía la creación de una empresa conjunta que explotaría los recursos de Ucrania, parece que las condiciones son mejores, no entrega garantías en cuestión de defensa, al menos garantías militares, pero hay la expectativa de que si Estados Unidos asume un interés económico importante en Ucrania, eso sería ya una garantía suficiente para obligar a un retiro de las tropas de Rusia y proteger de una futura invasión. Ya que hablamos de la administración de Trump, tenemos que mencionar una de las últimas órdenes firmadas por el presidente estadounidense y que está provocando movimientos importantes hoy en el mercado, sobre todo en el precio del cobre. Ayer por la noche, el presidente estadounidense firmó una orden para que el Departamento de Comercio analice la imposición de aranceles al cobre que llega a Estados Unidos. Según funcionarios de la Casa Blanca, el exceso de capacidad en los mercados globales acusó también algunas prácticas de dumping anticompetitivas y que todo esto estaría afectando a la producción doméstica de cobre en Estados Unidos, haciendo que varias de sus industrias, por ejemplo, la militar, quede vulnerable a la importación de este metal. La noticia provoca movimientos importantes, les mencionaba, vemos que el precio del cobre en Londres sube 1,4%, supera los $9.500 por tonelada, pero el salto mayor se da en el COMEX. El cobre sube más de 4% en esa bolsa estadounidense y ya marca los $4.72 por libra. En la agenda para hoy, además de los resultados de Nvidia, tenemos datos de ventas de viviendas nuevas y permisos de construcción en Estados Unidos. Usualmente no causan muchos titulares, pero los analistas van a ponerle atención como nuevas pistas respecto a la salud de la economía estadounidense. Antes de despedirme, quiero mencionar algunos titulares en la portada de Diario Financiero que presenta hoy una amplia cobertura de ese apagón que afectó a 14 regiones del país ayer. Hay reportes del caos que se ocasionó y estimaciones de cómo
afectaría a la actividad económica de febrero. En otros temas, se destaca también el cierre del año de Falabella en 2024, que multiplicó por 8 sus utilidades. Se recogen también las expectativas del mercado con crecientes apuestas por el peso chileno. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, denos su calificación, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.